El padre Matías estaba junto a la fuente rezando. Se decía que dentro del convento de San Antonio, Matías buscaba siempre proteger a sus niños, a aquellas criaturas que, aunque pocas, eran completamente dedicadas a sus estudios. Sin embargo, esa mañana algo raro estaba sucediendo. El padre hincado frente a aquella fuente se tambaleaba extrañamente. Se movía de un lado para otro, pero no como si estuviera mareado, sino como si alguien o algo lo estuviera empujando. Así fue durante un par de minutos, hasta que el pobre viejo perdió el equilibrio y cayó de frente, pegándose fuertemente en el rostro contra aquella estructura de piedra. No se sabe cuánto habría pasado exactamente, pero más tarde fue encontrado por uno de los trabajadores de limpieza del lugar. Ahí el padre estaba casi a punto de la muerte, pereciendo encima de un enorme charco de sangre. De inmediato lo llevaron al hospital y los encargados limpiaron todo el alrededor de la fuente, ya que si los niños al salir a comer su almuerzo veían aquella escena, podrían quedar irremediablemente impresionados al darse cuenta que una tragedia ahí había ocurrido. Fue así que el padre Justino de inmediato notificó el hecho, y desde la capital mandaron a un sacerdote para que cubriera el lugar del accidentado viejo. Fue así que sin remedio alguno, durante un par de días, los niños tuvieron que tomar otras clases o estar más tiempo en descanso dentro del convento. Esto ocasionó que varios niños convivieran más, que los jovencitos tuvieran tiempo de sobra en un lugar que de por sí se caracterizaba por su disciplina, pero que con tanto movimiento diera paso a algunas situaciones de conflicto entre ellos. El pequeño Toño fue uno de los afectados. El primer día llegó a casa con moretones en los brazos. Su padre, un hombre viudo, obsesionado con el trabajo y bastante emocional, de inmediato dio el reclamo a las autoridades del colegio, donde rápidamente le explicaron la situación por la que pasaban en esos días, y entendiendo que se ocuparían de ello, dejó de insistir en reclamos, al menos por un par de días. Sin embargo, aquello no se estaba deteniendo. El pobre Toño con los días comenzó a llegar con más marcas, con más golpes, moretones y rasguños, además de que su estado de ánimo definitivamente ya no era el mismo. Fue así que el padre de Toño, al ver que esas agresiones no se detenían, volvió a insistir con sus reclamos y preocupaciones con la gente del convento, donde el padre Alberto, aquel párroco recién llegado y encargado en ese momento de las actividades y profesores del colegio, lo recibió con cautela y en todo momento, siendo amable para tratar de calmar su disgusto. Hay que recalcar, el padre Alberto era nuevo en este lugar, pero bastante disciplinado y observador, lo que le permitió tener a la mano la información de aquel niño, uno de los alumnos más introvertidos del colegio. Fue así que en aquella reunión, al hablar con el padre de Toñito, le prometió que estaría por completo atento a todo lo que le rodeara, a su comportamiento, a sus actividades y al resto de los niños, todos aquellos con los cuales llegara a juntarse, asegurando por un lado que tal vez todo aquello solo era el resultado de algunos juegos y que para nada pensaba que se tratara de alguno de los sacerdotes, y que mucho menos permitiría que esas marcas, que aunque leves y poco graves, fueran por ataques de abuso o de bullying, como algunas gentes comenzaban a llamarle a tales eventos. Así que a partir de ese día, el padre Alberto estuvo al pendiente del pequeño Toño.
Durante 3 días lo vio tomar sus clases, pasearse en los pasillos del convento e incluso lo observó entusiasmado jugar con algunos compañeros. Sin embargo, a media mañana, a la hora en que el patio se vaciaba, algo inofensivo en apariencia comenzaba a repetirse todos los días. Justo a las 11 de la mañana, después de que Toño hubiera consumido su almuerzo, caminaba por los pasillos, observando de forma extraña hacia la fuente a mitad del convento. Aquel lugar donde ya un par de semanas antes, el viejo padre Matías hubiera sufrido lo que oficialmente se determinó como un infarto. Ahí, en ese mismo lugar, el pequeño Toño solía dar vueltas por todo el patio, pero paseándose como con miedo, como rehuyendo a la fuente de aquel espacio, como escuchando algo, como atendiendo a algo que de alguna forma parecía estarle llamando. Sin embargo, y a pesar de su notorio temor, el pequeño Toño jamás se alejaba por completo. Por el contrario, el niño se acercaba poco a poco haciendo señas en todas direcciones, respondiendo a alguien que, al menos a los ojos del padre Alberto, definitivamente no estaba ahí. Al principio aquel comportamiento le pareció un juego, tal vez algún amigo ficticio o alguna forma de pasar el tiempo, ya que, después de todo, así son los niños, viviendo todo el tiempo bajo las normas de la imaginación, y más en momentos en que están en completa soledad. Pero aquello poco a poco parecía tener otro contexto. Después de minutos de observar en aquel niño tan extraño comportamiento, hubo un momento, uno, en el que por fin se acercó a la dichosa fuente, precisamente en aquel lugar donde el padre Matías hubiera sufrido tan extraño accidente. El pequeño Toño comenzó a acercarse, dando pequeños pasos, con mucha cautela y juntando sus brazos al pecho. No había duda, era evidente que aquel niño estaba completamente muerto de miedo, acercándose con cautela a algo que definitivamente lo estaba llamando. Fue así que Toño se quedó parado inmóvil justo enfrente de la fuente. Ahí, el niño bajó la cabeza y asintió en repetidas ocasiones, como si estuviera siendo regañado o reprendido, como si alguien o algo lo estuviera haciéndose sentir mal. Fue entonces que por fin, en aquel momento, el padre Alberto se levantó. Estaba decidido en ir a dar apoyo hacia aquel niño, en brindarle una ayuda emocional, en escucharlo a través de la confesión, en hacer algo, cualquier cosa, que lo ayudara a salir de lo que para él era tal vez una muy fuerte depresión. Sin embargo, antes de que siquiera diera el primer paso, ¿cuál sería su sorpresa al ver que aquel niño de la nada era expulsado de su espacio? Había sido aventado unos metros, violentamente, como si alguien lo hubiera aventado con un enorme desprecio. Fue ahí que de inmediato el padre Alberto acudió con el niño, lo atendió, lo limpió, lo consoló, pero jamás mencionó aquel extraño suceso. De alguna forma el padre Alberto parecía tener al respecto algún conocimiento. Definitivamente algo raro estaba ocurriendo ahí. Y aquello no se trataba de la simple depresión de un niño, sino de algo más grande y complejo, que tal vez incluso podría tener relación con el supuesto infarto sufrido semanas antes por el padre Matías. De alguna forma el padre Alberto
parecía tener dudas y nociones de algo que ahí estaba ocurriendo. Fue así que el jueves por la tarde, el padre Alberto investigó los antecedentes del convento. Y vaya que logró encontrar información. En aquel patio había ocurrido de todo. Era un lugar común de sucesos extraños, los cuales, hasta cierto punto, dejaron de ocurrir durante algún tiempo, el cual extrañamente coincidía con la llegada del viejo padre Matías a la dirección del convento. Fue así que ese fin de semana el nuevo director comenzaría a indagar los sucesos que ocurrían alrededor de aquella fuente. El viernes por la tarde, los 15 alumnos regresaron a sus casas. Los trabajadores cumplieron con sus labores y dejaron el lugar con las únicas 6 personas que acostumbraban quedarse de guardia. Entre ellos, 2 monjas, una criada, un jardinero, un sacerdote joven y, por supuesto, el director, quien desde hace 2 semanas se trataba del padre Alberto. Ese día dieron las 7 de la tarde. Los pasillos se vaciaron. El patio quedó completamente deshabitado. Y fue entonces que el padre Alberto por fin salió de su oficina. En silencio acudió a la fuente, llevando consigo agua bendita, un crucifijo y su antigua Biblia. Al llegar ahí se sentó a rezar por bastante tiempo, hasta que después de un rato, el sol ya se había metido por completo. Fue entonces que el frío en verdad empezó a calar. La temperatura bajó, la luz disminuyó, y el padre, quien sentía que algo se estaba por presentar, simplemente continuó con sus oraciones. Rezaba con los ojos abiertos, recitaba el Padre Nuestro y demás oraciones que lo hacían conservar la fe y la fuerza. Lo hizo por unos minutos, que para él, para su percepción, parecían ser mucho más tiempo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Continuó, hasta que de pronto, detrás de él una pequeña silueta infantil se hizo presente. Se trataba de un niño, con ropas muy propias del uniforme, pero las cuales definitivamente estaban sucias, rasgadas, viejas y podridas, mientras que el rostro, a pesar de estar oculto en la oscuridad, mostraba facciones deformes, descoloridas, podridas y evidentemente nada sanas. Ahí pensó el padre Alberto en aquel pobre niño, a quien consideró que definitivamente era el espíritu de una criatura que el Señor se había llevado antes, que el Señor, por su plan celestial, simplemente no pudo dejar más tiempo junto a los vivos. Ahí, envuelto en la misericordia y la pena, el padre Alberto alzó el rostro y, con la firme intención de consolar a aquella pobre alma desvalida, intentó darle consuelo. Hijo, ¿qué haces aquí? No perteneces a este lugar. No deberías estar lamentando tu destino en un espacio tan triste. Déjame guiarte y déjame ayudarte a llegar al lado de Dios, nuestro Señor.
Fue entonces que el padre Alberto extendió sus manos, tratando con mucha humildad de mostrar afecto y comprensión hacia aquel extraño espíritu. Pasarían un par de segundos, en completo silencio, hasta que de pronto, aquella figura infantil, aquel niño, comenzaría a alzar el rostro. Y batallando por hablar, fue que trató de dar una respuesta al padre Alberto. Pero ¿cuál sería la sorpresa? Que en vez de recibir alguna frase, alguna explicación, el padre Alberto recibiría un jalón en el cuello, el cual lo alzaría varios metros por el aire, para después aventarlo violentamente contra el suelo. Ahí estaba el desdichado padre Alberto tirado en el suelo, quien apenas entendía, aturdido y desconcertado, completamente con el cuerpo destrozado, roto en casi todos sus huesos. El miedo pronto comenzó a invadirlo. Su ritmo cardíaco se aceleró. Y ahí fue cuando por fin se dio cuenta que estaba completamente indefenso. Aquella silueta infantil lentamente comenzó a acercarse, muy lentamente, como disfrutando el momento, como saboreando el dolor de su víctima, como en silencio riéndose al respecto. Pronto, por fin, aquel niño se colocaría a tan solo unos centímetros del moribundo padre Alberto. Y ahí, de cerca, este por fin comenzaría a hablar. Yo sé cuál es mi lugar. Yo sé lo que hago aquí. Y ni tú ni el antiguo anciano que inútilmente rezaba todos los días para mantenerme adormecido, débil y alejado, van a poder conmigo. Lo que yo necesito es compañía, pero no de tu tipo, no de tu edad, sino similares a mí, de mi mismo tamaño, porque solo así podré jugar con ellos, aunque solo para mí eso llegue a ser divertido. Así que es momento de hacerte desaparecer, de cambiarte de lugar. Porque créeme, no quiero que tu alma se quede atrapada aquí conmigo. En ese momento el cuerpo del padre Alberto comenzó a ser arrastrado a las afueras del convento, para que nunca nadie llegara a saber cuál fue su destino, y mucho menos su paradero. A la semana siguiente, el padre Alberto fue notificado como desaparecido. Sin embargo, el convento no pudo esperar a un nuevo director, y las clases continuaron como siempre. Ese lunes el pequeño Toño asistió al colegio, y al regresar por la tarde a su casa, lo haría de nuevo con marcas en los brazos y en el cuello. El martes a primera hora, el padre del niño intentaría reclamar de nuevo a los padres suplentes, pero estos, por la falta de experiencia, simplemente no sabrían cómo calmarlo ni cómo atenderlo, dando paso a que, como siempre, lleno de prisa, no tendría más opción que dejar a su hijo ese día en aquel colegio. Solo que en esta ocasión, el pequeño Toño diría una frase que después para aquel pobre padre significaría un horrendo tormento. Ahí, Toño, viendo a su padre a los ojos, se despidió con mirada triste, simplemente diciendo:
Adiós, papá. Tengo miedo, pero sé muy bien que no debo quejarme. Sé muy bien que no puedo quedarme en casa. Y sé muy bien que tú ahora no tienes tiempo para cuidarme. Te quiero mucho. Y nunca dejes de amarme. Esa mañana, en el colegio murieron 3 niños y la iglesia simplemente mandó cerrar el convento, argumentando un accidente del cual quien llegó a trabajar en aquel lugar sabe muy bien que aquello no fue obra de la suerte, sino que más bien se trata de un terrible fantasma infantil que busca compañía con el único objetivo de hacerla sufrir. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.